vamos a comenzar con la palabra y algo que Dios puso en mi corazón. El tema se llama Cuida lo profético. Otra vez, cuida lo profético. Porque la palabra nos está diciendo que debemos de cuidar lo profético. ¿Por qué? Porque tú sabes que en las Escrituras nos dicen de que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Y en cada mensaje, en cada palabra que Dios nos da, siempre va una verdad, siempre va una promesa que son para cada uno de nosotros. Entonces, Dios como Padre, Dios siempre tiene un consejo, tiene palabras de sabiduría, tiene una palabra que pueda alimentar la parte de nuestra alma, donde están las emociones, los sentimientos, los anhelos, los deseos, las decisiones, los pensamientos. ¿Para qué? Para que cuando Dios me ministra a través de la palabra profética, que es la palabra, que es la Biblia, siempre va a dejar una verdad en mi corazón. Y siempre me va a poner una base para que yo esté parado sobre esa base. ¿Para qué? Para que yo esté, como dice las Escrituras, tomando la promesa por la fe. Entonces, el tema se llama Cuida lo profético. ¿Por qué? Porque tú has de recordar lo que dice en Hebreos capítulo 5, versículo 11, cuando la Biblia dice que a veces Dios nos está hablando continuamente, nos está enseñando la palabra de Dios, pero fíjate lo que dice en esta versión. Dice: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo, porque a ustedes, léanlo conmigo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si no estoy reteniendo la palabra, si no estoy reteniendo lo profético, que es a través de las Escrituras, entonces va a haber un problema. Va a haber un problema. Y ese problema va a evitar que yo esté creyendo en las promesas que Dios tiene para mí. Entonces, aquí en las Escrituras dice que hay muchas cosas que decirnos la palabra y difícil de explicarlo. No es porque no la palabra de Dios no tenga poder, no tenga verdades, sino porque dice las Escrituras, porque dice que a muchos de nosotros la palabra de Dios nos entra por un oído y nos sale por el otro. Entonces, si esto está sucediendo, entonces no está quedando verdades en nuestro corazón, y al no quedar las verdades de Dios plantadas en nuestra vida, entonces no va a haber fruto. No va a haber resultado de las promesas que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Por eso vamos a leer un versículo que está en la palabra en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. La Biblia dice que Josafat estaba reinando, y cuando estaba las Escrituras, que cuando nosotros comenzamos a caminar en lo profético, la Biblia dice que Josafat dijo allí en Segunda de Crónicas 20:20, dice, fíjate lo que dice: y al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa, y mientras
avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Dos palabras muy importantes: confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. En esta versión, en la versión 60, ¿qué es lo que dice? Creed, confiad en el Señor. Y cuando nosotros confiamos en el Señor, dice la Biblia que estaremos seguros. Pero dice: y creed a sus profetas y seréis prosperados. En vez de, aquí dice en esta versión, tendrán éxito. En la versión 60 dice: seréis prosperados. Y cuando Josafat creyó a Dios, la Biblia dice que Dios los llevó a tener victoria en contra de los enemigos. Tanto que ellos no tuvieron que pelear contra el enemigo, sino que Dios le dijo: párense, estén quietos y vean la salvación de Jehová. Y cuando ellos obedecieron, le creyeron a Dios y le creyeron a los profetas, dice las escrituras que ellos comenzaron los enemigos comenzaron a matarse unos a otros. Y ellos solamente bajaron para tomar del botín. Eso es cuando dice: crean en Dios, confíen en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces, las dos palabras: estaréis seguros y seréis prosperados. Por eso, cuando cada uno de nosotros nos paramos en la palabra de Dios, en lo profético, y no estamos descuidando, no estamos dejando que mentiras entren en nuestro corazón, sino yo tomo la palabra, la traigo a mi corazón y la palabra me dice: estás seguro. Y segundo, vas a ser prosperado. Entonces, aquí estamos viendo algo muy importante. Pero vamos a ver un ejemplo de un joven profeta que Dios le dice que fuera y le diera una palabra profética a Jeroboam. Y fíjate lo que dice en Primero de Reyes, capítulo 13, versículo 1 al 10. Pues tal vez no lo leamos todo, pero vamos a parafrasearlo. Y dice aquí en Primero de Reyes 13:1: sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. ¿Cómo? El profeta fue en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso. ¿Qué incienso? No era incienso para Dios. Primero, él no era sacerdote. Solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo y ofrecer el incienso para el Señor. Primero, no era sacerdote y no tenía que ofrecer incienso. Segundo, el incienso no era para Dios, sino era para otros dioses. Entonces viene el profeta y en el versículo siguiente, en el versículo 2, fíjate lo que dice las escrituras. El hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, otra vez, en obediencia a la palabra de Dios. Digan conmigo: en obediencia a la palabra de Dios. Gritó: altar, altar. Así dice el Señor: en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso sobre
Dice, sobre ti se quemarán huesos humanos. Y empieza a profetizar este joven en obediencia a la palabra del Señor. No se te olvide. En obediencia a la palabra del Señor. Quiere decir que viene lo profético y el hombre, el profeta, tiene que oír la voz de Dios y tiene que obedecer la palabra del Señor. Y de ahí dice la Biblia, tú lo vas a leer más adelante en tu casa, cuando la Biblia dice que el rey Jeroboam, cuando el profeta profetizó, dice que se quebró el altar y el rey le extiende su mano y le dice, deténgalo, deténgalo. Y cuando él extiende su mano para apuntar hacia el profeta, la mano se le paralizó. No tuvo movimiento. Y más adelante tú vas a encontrar que el rey, asustado porque la mano se le había paralizado, dice las escrituras que él le dijo al profeta, ora a Dios, ora a tu Dios para que él restablezca mi mano. Entonces, ¿qué hizo el profeta? Él era un profeta, sí, un hombre que hablaba la palabra de Dios, sí, que estaba obedeciendo a lo que Dios le dijera, él lo estaba diciendo. Pero también, escuchen, era un hombre que a través de la palabra que él dijera era respaldada por Dios. Y cuando él le dijo que la mano del rey fuera restaurada, la mano recibió sanidad. Entonces, si tú te das cuenta, cada uno de nosotros tenemos que mantenernos cuidando lo profético. Porque cuando tú te mantienes en lo profético, te mantendrás hablando, profetizando lo que las escrituras dicen. Y cuando tú ves una necesidad, cuando tú ves un problema, cuando hay alguien que está enfermo, tú tienes la palabra que lleva poder. Y cuando tú declaras lo profético, los milagros sucederán. Los milagros van a estar sucediendo. Bueno, tú dices, pero tiene que estar el pastor. No, no precisamente tenemos que estar ahí. Si nosotros nos ponemos de acuerdo, como dice las escrituras, que si 2 o 3 se pusieren de acuerdo para pedirle a Dios algo, será hecho. Pero tú ahí en tu casa, si te mantienes cuidando lo profético, tú vas a obedecer a la palabra, vas a tomar la palabra y va a decir, así dice la palabra y yo voy a obedecerla. Y segundo, ¿qué hizo el profeta? Él oró para que la mano del rey se restaurara y se restauró. Y el rey le dice, wow, te invito a mi casa, ven para que te quedes, para que comas y para que puedas beber conmigo. El sacerdote le dice al rey, no, porque Dios me dio una orden, que no en el lugar que donde yo fuera, no debo de pararme a comer ni a beber, ni tampoco debo de regresarme por el mismo lugar. Estaba obedeciendo el profeta, estaba obedeciendo a la palabra de Dios. Y si estaba obedeciendo a la palabra de Dios, todo lo que él profetizara de parte de Dios iba a realizarse. Por eso el tema es cuida lo profético. Porque mientras que tú te mantienes en lo profético, en la palabra de Dios, tú estarás declarando, tu boca, tu corazón, saldrán palabras proféticas donde Dios va a estar realizando milagros, prodigios y maravillas a través de ustedes. Porque en Marcos capítulo 16 tú vas a recordar que Dios dijo que en tu nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si comieren cosa mortífera no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. No dice a ver si sanan. La palabra de Dios dice van a sanar en el momento que tú digas la palabra y pongas tus manos, y ahí cosas poderosas
van a suceder. Pero ¿qué pasa cuando nuestro oído pierde el ser afinado por la presencia de Dios? Ahí mismo, en el libro de donde estamos leyendo, en Primero de Reyes, capítulo 13, solamente que vamos a leer ahora al versículo 11 en adelante. El profeta obedece a Dios, pero dice la Biblia que cuando él ya no se regresa por el mismo lugar, fíjate lo que dice ahora en Primero de Reyes, capítulo 13, versículo 11 en adelante. En ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano. ¿Qué vivía allí en Betel? En Betel había un profeta. En otra versión dice un profeta viejo. En otras palabras quiere decir que ese profeta viejo, ese profeta anciano, había perdido la finalidad o la sensibilidad de seguir oyendo a Dios. Y mientras que yo leía esto, yo entendía que este profeta viejo o este profeta anciano no levantó un legado, no levantó a sus hijos para que siguieran el ministerio. Y la Biblia dice que muchas de las cosas que este profeta, tal vez en un tiempo, fue un profeta poderoso, fue un profeta, un hombre de Dios, fue un hombre que al hablar la palabra era vivificada, tenía vida, tenía poder y se realizaba lo que él estuviera profetizando de parte de Dios. Pero al pasar el tiempo, él dejó de oír la voz de Dios. Y dice aquí, en ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho allí aquel día y lo que había dicho al rey. Versículo 12. Fíjate lo que dice. Su padre le preguntó, ¿por dónde se fue? Sus hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios que había llegado de Judá. Versículo siguiente. Y el padre les ordenó, dice, aparéjeme un asno para que lo monte. Cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo montó. Te lo voy a decir en otras palabras, ya parafraseándotela, ya diciéndote lo que sucedió ahí. El profeta anciano, el profeta viejo, se sube a su burro y va y alcanza al profeta joven, al hombre de Dios, al que obedecía la palabra y la profetizaba, y aun cuando él oraba, el milagro sucedía. Dice la Biblia que este profeta anciano, este profeta viejo, alcanza al profeta joven y empieza a decirle ciertas palabras que lo llevaron a mentir. Tanto que el profeta viejo le dijo, no, Dios me ha hablado, Dios me ha dicho, dile al profeta que vaya a tu casa, que coma y que ahí se quede. La Biblia dice, allí en el versículo 18, fíjate lo que dice, el anciano replicó, también yo soy profeta como tú. Y un ángel, ustedes vieron en el pasaje de que un ángel se había acercado para decirle al profeta viejo que fuera con el profeta joven. No, pero él dice, un ángel obedeciendo a la palabra del Señor me dijo, llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Así lo engañó. Ahí dice, así lo engañó. Quiere decir que el joven profeta no buscó la presencia de Dios. No buscó la presencia de Dios para decirle, Dios, ¿es cierto que tú le hablaste al profeta?
Es cierto que tú les diste indicaciones que me viniera a alcanzar para que me dijera que yo fuera a su casa, comiera y bebiera. Pero no lo hizo el joven profeta. No lo hizo el joven profeta. ¿Por qué? Porque él se confió de que el profeta también pensó que estaba hablando de parte de Dios. Pero no era así. No fue así. Y el joven profeta, pensando que era Dios, dice la Biblia que él fue a su casa del profeta viejo, comió y bebió. Pero quiero leerte más adelante, cuando dice la Biblia, allí más adelante dice, fíjate lo que dice, versículo 19, mi amor. Fíjate lo que dice. Cuando dice que vino Dios y comenzó a profetizar. Ahora sí, él comenzó a profetizar el profeta viejo. Y dice, versículo 21, entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá. Así dice el Señor. Ahora sí, él primero había dicho, un ángel, Dios me dijo que te alcanzara y que te dijera que vinieras a mi casa. Él comió, él bebió, estuvo en su casa. Pero ahora sí viene la voz de Dios al profeta viejo, al profeta anciano. ¿Y qué le dice? Dice, así dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor. Otra vez, has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Ahora sí era Dios, pero era una palabra de exhortación, una palabra que le estaba diciendo, no obedeciste, no cumpliste con lo que yo te había dicho, que no te pararas en ninguna casa, ni comieras, ni bebieras, ni te volvieras por el mismo camino. No obedeciste. Y dice más, versículo 22. Has vuelto para comer pan y a beber agua en el lugar donde te dije que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. ¿Qué más? Fíjate lo que dice. Versículo 23. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y de beber, el profeta que lo había hecho volver le aparejó su asno. 24. Y el hombre de Dios se puso en camino, pero, escuchen, pero un león le salió al paso y lo mató, dejándolo tendido en el camino. Sin embargo, el león y el asno se quedaron junto al cuerpo. Fíjate lo tremendo que pasa. Cuando nosotros dejamos de creerle y de seguir tomando la palabra profética de Dios, la Biblia dice aquí que le salió al encuentro un león y lo mató. Y en primera de Pedro dice que debemos de ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. En otras palabras, está buscando a ver quién se descuida y deja de confiar en la palabra. Él está buscando a gente que está dejando de creer lo que dice la palabra de Dios. Él está buscando a gente que sea vulnerable a las circunstancias para que lo meta a una prisión de oscuridad y ahí los sentidos espirituales pierdan la sensibilidad de la palabra que Dios me había dado para extraviarme. Por eso la Biblia dice, tú vas a leer más adelante, dice la Biblia que el profeta murió, el profeta viejo supo de esto y la Biblia dice que él va y traen el cuerpo del joven y le dice el profeta a sus hijos, aquí lo van a sepultar.
cuando yo muera, también yo voy a estar encima de este profeta. Y así fue. Pero lo que queremos decir es de que este tiempo hay muchas voces que el diablo está usando, mandando a mensajeros para que se pierda la palabra profética que Dios te ha dado a ti. Por eso nosotros, como dice 1 de Pedro, debemos de ser sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Este es un tiempo donde no tienes que dejar de confiar en la palabra. Ese es un tiempo donde tienes que pararte y decir, así dice las Escrituras, así dice mi Dios. Así dice lo profético de la palabra que Dios me ha dejado, que Dios me ha plantado en mi corazón. Si no, vamos a ser como el profeta joven que fue engañado y al final él murió. Él murió. Todos los proyectos, todos los éxitos, como mirábamos en Segunda de Crónicas 20:20, creed en Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y en la versión que leíamos tendrán éxito. Otra vez dice, confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Entonces todo lo que Dios me había dicho viene a caer a tierra sin el cumplimiento de lo que yo creía que iba a suceder. Por eso en este tiempo, iglesia, amigo, familia, tenemos que estar parándonos en las promesas. Dios te ha hablado de una manera o de otra. Dios te ha dado palabras proféticas. Dios te ha hablado cada vez que tú oyes un mensaje, cada vez que tú oyes una palabra. Dios está hablando a tu corazón. Por eso es necesario que cada uno de nosotros digamos, Dios dijo y Él lo hará. Entonces, vamos a ver de que el profeta joven, él hubiera podido seguir su ministerio, seguir siendo usado por Dios. Pero se terminó todo lo que Dios había querido hacer a través de él. Que no nos suceda lo mismo como al profeta joven. ¿Por qué? Porque van a haber profetas que perdieron la sensibilidad y que te van a decir, yo también soy profeta. Yo también estoy hablando de parte de Dios, haz esto. No, tienes que tener la sensibilidad. ¿Por qué? Porque en el libro de Génesis tú vas a encontrar cuando la serpiente dice que era astuta más que todos los animales. Dice Génesis capítulo 3, versículo 1 al 4. Fíjate lo que dice, te lo voy a leer. Dice, la serpiente era la más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Siguiente. ¿Podemos comer del fruto de todos los árboles? Respondió la mujer. Escucha versículo siguiente. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Versículo 4, escuchen. Pero la serpiente le dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No es cierto, Dios es mentiroso, Dios les está mintiendo, Dios, no le crean a Dios. Dice, no es cierto, no van a morir. Y la Biblia nos dice que Adán y Eva murieron físicamente, no, murieron separados de la gloria de Dios. Cuando el diablo influencia en la mente de personas que quieran profetizar en contra nuestra, tenemos que tener la capacidad de discernir
si es de parte de Dios o no es de parte de Dios. Tú y yo tenemos que estar, no cualquier palabra, aunque esté en las Escrituras. Por eso la Biblia dice que Satanás, en Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y una de las tentaciones dijo, escrito está. ¿Sí? Y tú vas a encontrar que el diablo le decía, escrito está. Convierta esas piedras en pan y come. Jesús también toma la palabra, la analiza, la examina si era de parte de Dios. Sí, la Biblia es de parte de Dios, pero ¿quién la está diciendo? ¿Quién la está profetizando? Y dice las Escrituras que Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después dice, pero aviéntate, porque Dios enviará, escrito está, que Dios enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Sí, esa palabra ya estaba escrita en el Antiguo Testamento, pero no venía de parte de Dios a esa palabra en ese momento, sino Satanás queriendo usar la palabra para decir, así dice la palabra. Entonces, tú y yo, en este tiempo tenemos que estar muy a la expectativa de qué palabra y quién la está diciendo, para que yo no pierda lo profético de Dios y me saque de la línea, o me saque del camino, o me saque de lo que ya Dios me había dicho que Él va a hacer. Entonces, quiero leerte un pasaje que está en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 17, versículo 10 y 11, porque esto era lo que hacía la iglesia en Berea. Fíjate lo que dice. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos invitaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Versículo 11. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje. Digan conmigo, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez, y todos los días, escucha, y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. ¿Sí escuchaste? Te lo voy a leer en esta versión. Al llegar la noche, los seguidores de Jesús enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea. Cuando ellos llegaron allí, fueron a la sinagoga. Los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica. Y escucha lo que dice. Escucharon muy contentos. ¿Cómo escuchaban la palabra? Muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús. Y todos los días leían la Biblia. ¿Qué hacían? Leían la Biblia para ver si todo lo que se les enseñaba era cierto. En otras palabras, quiere decir que no se dejaban engañar. Iban rápidamente a la guía. Iban rápidamente a lo profético de Dios. Aunque ellos escuchaban, dice las Escrituras, que ellos no se dejaban engañar. Pablo les hablaba la palabra y rápidamente al día siguiente ya estaban seguros de lo que decía las Escrituras. Y decían, es cierto. Todo lo que me está hablando el profeta de Dios es cierto. Todo lo que la palabra de Dios me está diciendo a través del apóstol Pablo es cierto. Entonces, cuidado con lo que oyes. No todo lo que te digan que dicen que viene de parte de Dios, tienes que examinarlo.
tienes que examinarlo. Por la necesidad que hay de escuchar una palabra, nos metemos en la radio, en el internet, pero ten cuidado con lo que escuchas. No pierdas lo profético de Dios. Si tú no te pierdes en lo profético de Dios y todo lo que tú has aprendido, todo lo que tú has recibido a través de la palabra de Dios, si lo tienes guardado en tu corazón, ten por cierto que se va a cumplir. En el nombre de Jesús, no pierdas lo profético. Ve a la palabra, escudriñala, Dios te va a hablar, Dios te va a confirmar muchas cosas que Dios te ha dicho en el tiempo pasado, y te va a decir, yo te dije aquel día, yo te dije a tal año que yo voy a hacer esto, esto y esto. Y tú vas a decir, sí, Señor. Creed en Dios y estaréis seguros. Creed a mis profetas y seréis prosperados. Aquí dice, confíen en el Señor y serán librados. Confíen en su profeta y tendrán éxito. Díganselo a la persona que está a un lado de usted. Confíen en Dios, confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. ¿Se lo dijiste? Ponte de pie y vamos a orar para que la gloria de Dios esté rodeándonos a cada uno de nosotros, para que todo lo que Dios te ha dicho, todo lo que Dios me ha dicho, ten por seguro que se va a cumplir. Ten por seguro que Dios lo va a hacer. Porque la Biblia dice en Números 23:19, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Lo crees? Cierra tus ojos. Pon tu mano en tu corazón y dile, Señor, todo lo profético, todo lo que Dios me ha dicho, todo lo que Dios ha grabado, todo lo que Dios ha sellado en mi corazón, de promesas, de palabras que Él me ha dicho, yo las he estado guardando para estos tiempos, para que yo pueda decir que yo creo, confío en Dios y voy a estar muy seguro. Yo le creo a la palabra profética, creo a lo profético y voy a ser exitoso, voy a ser prosperado, voy a ser bendecido. En el nombre de Jesús, Papá Dios, bendice a cada persona, a cada hijo, a cada una de tus hijas, a la familia, a cada familia, bendíceles, Dios. Y has hablado muchas veces y has dejado tu palabra como un sello en nuestro corazón. Yo te pido, Dios, que esa palabra que tú has plantado, guardado en el corazón de cada uno de tus hijos, pueda ahora a ser usada en estos tiempos que estamos viviendo para profetizarla, hablarla, declararla, porque este es el tiempo de milagros. Este es un tiempo donde vamos a ver milagros, prodigios y maravillas. La iglesia va a estar mirando, disfrutando cosas poderosas que nunca habíamos experimentado. Y en esta tarde yo oro para que la palabra entre hasta lo más profundo de su corazón y que la palabra empiece a remover todas las promesas que estaban guardadas en el corazón y que tu hijo, tu hija comience a profetizarlas, comience a hablarlas. Y si hay alguien que está enfermo, estamos hablando sanidad en el nombre de Jesucristo. Si hay alguien que está pasando por momentos difíciles en la economía, estamos declarando en el nombre de Jesús
Jesús la provisión, la provisión, la provisión en su economía, en su alacena, en su trabajo, en el nombre de Jesús. Estamos profetizando que la palabra de Dios hace milagros en este tiempo. Y tu hijo y tu hija va a decir, Dios me dijo, y así como Dios me dijo, Él lo ha hecho en el nombre de Jesús. Bendecimos a toda la familia de comunidad. Bendecimos a nuestras familias. Bendecimos a toda persona que está escuchando tu palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si hay alguien que está escuchando la palabra por primera vez, quiero decirte que es necesario que Jesús venga a tu corazón, y te voy a guiar a una oración donde tú puedes decirle, Señor, hoy en esta tarde creo que tú moriste en la cruz, y al morir en la cruz pagaste el precio de mi maldad, de mis pecados, y hoy en esta tarde acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento, pero por la fe acepto a Jesús como mi Salvador, y que su sangre perdone, limpie toda maldad de mi corazón en el nombre de Jesús. Y hoy tú me haces tu hijo, y como hijo tuyo tú me das promesas, y tomo las promesas de que soy hijo y que todas las bendiciones me corresponden a mí en el nombre de Jesús. Amén. Bendice, papá Dios, a todos tus hijos en el nombre de Jesús.